Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Bueno, en un momento en el que hay muchas cosas de las que hablar, y hay mucho que analizar, y hay temas pues muy preocupantes. Claro, hemos querido que te sientes hoy aquí porque, ya digo, lo he dicho en la entradilla del programa, nos engañan mucho, nos manipulan mucho, nos mienten mucho, y muchas veces lo hacen en nombre de las mujeres, en nombre de los pensionistas, en nombre de las personas que cobran el sueldo mínimo y también en nombre de los jóvenes. Supongo que vosotros, tanto en el IAJ como en Nuevas Generaciones, percibís que la maquinaria de manipulación de la izquierda os usa mucho a los jóvenes. Pues yo creo que lo has definido también muy bien al principio, en la intervención. Estamos en unos tiempos oscuros y en unos tiempos en los que se intenta cambiar el relato, la historia, unos tiempos que que se viene arrastrando desde el wokismo y desde toda parte de la política irracional, desde la cultura irracional, de la apropiación de lo absurdo. Y en ese aspecto, pues los jóvenes se utilizan como arma y muchas veces como justificación es para dejarle un mundo mejor. Sin embargo, y creo que se está produciendo un movimiento en el mundo y un movimiento también por parte de la juventud. Somos los propios jóvenes los que estamos tendiendo a chocar frontalmente con este wokismo. Bueno, yo siempre digo que el populismo nos coloca en dos grupos frente a frente. Unos son los que se dejan engañar por el populismo, normalmente hacia el camino de lo cómodo, te cuento lo que tú quieres escuchar, y otros son los que dicen, bueno, ahí no puede estar el futuro, porque si todos nos vamos a este grupo, al final, ¿quién va a tirar del carro? Yo siempre lo digo esto mucho a la hora de analizar al autónomo, ¿no? Al pequeño empresario y a los trabajadores. Es decir, tú de repente eres un autónomo, y ahora hablaremos de autónomos y hablaremos de sueldos mínimos, también desde el punto de vista de la juventud. Tú eres un autónomo y de repente necesitas gente para trabajar, entonces hay un grupo aquí que no tienen trabajo. Vamos a aceptar, pulpo como animal de compañía, que todos han tenido la desgracia de no conseguir un trabajo. Y llega el autónomo a uno de ese grupo cuya supervivencia pagamos entre los que sí estamos trabajando. Esto es así, no estoy opinando. Es decir, hacemos una contribución, entre otras cosas, para que la gente que no tiene la suerte de tener un trabajo pueda vivir. Bueno, pues coges y sacas a uno de ese grupo y lo colocas entre los que trabajan, le haces un contrato. Y el empresario, el autónomo, en lugar de recibir un premio por parte del administrador de todo el sistema, recibe como castigo pagar más impuestos por haber creado ese puesto de trabajo. Esto funciona así desde hace muchos años, gracias a los sindicatos y gracias a la izquierda, y no lo hemos comido con papas. Claro, partiendo de esa base ya somos capaces de comernos cualquier cosa. Mira, yo he visto cuando estábamos las campañas contra Pedro Sánchez en el gobierno, decíamos siempre, llega el gobierno de Venezuela a España. Y recuerdo que la gente, quedaba como muy lejos, ¿no? Incluso para nosotros mismos nos chocaba un poco que al final España, Europa, no podíamos llegar a eso. Sin embargo, la realidad está siendo otra. Nos estamos encontrando un país que está más dividido que nunca y que precisamente esa división, esa polarización, se fomenta desde el gobierno. Y bueno, no hay que ser tampoco hipócrita. El Partido Socialista vive de esa polarización. Vox, Partido Popular y todo el espectro de derecha y otro tipo de partidos son partidos para la izquierda, que están fuera del sistema, según la izquierda, y son partidos que aparte deberían de ser, según la izquierda, muchos de ellos ilegalizados. Esto trae un problema, que es el cambio de versión que están teniendo históricamente, ¿no? Cuando tú hablas de bueno y malo, luego no puedes afrontar con tu buena moralidad de que tu discurso es el único correcto porque te estás cargando la democracia de un plumazo. Y decía, y a colofón de esto también, un país donde los autónomos son los que se llevan los palos, los empresarios son los malos y los buenos son los que reciben ayuda, no solo los que la necesitan, el problema es que se la llevan también los que no necesitan, pues es un país que no construye y que no avanza. Un país donde el marco fiscal va consumiendo a ese autónomo. Yo cuando escucho a Pedro Sánchez hablar de que España es un país de autónomos me da mucha pena, porque España debería ser un país de empresarios. El problema es que el autónomo no puede llegar a ser empresario porque se lo comen los impuestos. Y lo que estamos viendo es un incremento masivo del Estado y del gasto público y de los impuestos, y sin embargo una reducción a lo mínimo de la inversión privada y de la creación de empleo y de empresas por el sector privado. Entonces, esto es así, la empresa más ineficiente de todas es el Estado.
el sector público. Es cierto que debe de haber un gobierno, debe de haber un Estado, debe ser árbitro y debe garantizar ciertos derechos y administrar ciertos servicios, pero no podemos asumir, o no, así lo creo yo como joven, que el futuro que nos espera no debe ser un futuro en el que nuestro dinero, nuestro sueldo, nuestros sueños deriven solo del pan que nos dé el gobierno, sino debe de ser un Estado, un modelo de Estado, un gobierno que fomente esa inversión privada, que potencie esa investigación, que potencie que los jóvenes puedan decidir libremente en qué gastar su dinero y no se lo coman impuestos, puedan comprarse una vivienda, puedan elegir dónde invertir su dinero y puedan sobre todo arriesgar su patrimonio, puede salir bien o puede salir mal, pero que se le dé esa seguridad jurídica a esos jóvenes para que puedan hacer de España un sitio mejor y crear riqueza. Ha venido Fran hoy aquí a hablar de economía, de cómo está la situación económica, de ese punto de vista al que a mí me gusta tanto darle voz, que es el empresario. Me da igual qué tamaño de empresario, grandes empresarios, medianos empresarios, pequeños autónomos, me da igual. Los que inyectan el combustible para que funcione la economía. Vamos a empezar por lo fácil. ¿Cómo está el sector de la automoción? Porque veo el sector de la automoción como muy efervescente, como con mucho movimiento, ¿no? El sector de la automoción actualmente no baja, pero realmente cuando yo llevo 10 años, todo ha sido ascenso, porque la automoción vivió una crisis increíble, pero realmente no se ha recuperado los números de ese 2007-2008 que podría duplicar las ventas de hoy. Problema, que cada vez tenemos un parque de automoción más viejo, tenemos más emisiones, entonces se está intentando incentivar la compra actual del cliente que compra, pero no se incentiva al que tiene el coche viejo. Es decir, si yo te doy una ayuda a ti para que te compre un coche eléctrico hoy cada vez va siendo más accesible, pero si yo te doy una ayuda y tú no achatarras tu coche, es un problema. Las ayudas que tenemos actualmente, que es el Plan MOVES, que dan hasta 7.000 euros de ayuda, llegan tarde y el cliente al año y medio o dos, cuando ha comprado su coche, quizás la reciba, o quizás no, quizás se la rechacen, o quizás no. Entonces, el cliente se echa para atrás. O sea, tú no sabes si vas a recibir esos 4.500 si no achatarras coche o esos 7.000, pero tú tienes que ponerlo encima de la mesa para comprar el coche. Entonces, queremos algo que tenemos que ayudar. Hay un problema y no se están aportando la solución. Hay un problema y no tenemos ninguna solución. El cliente tiene que recibir esa ayuda tiene que darle al gobierno, porque el concesionario no puede asumir, si se venden 10.000, o sea, 10 coches al mes, por decir una cifra, el concesionario no puede asumir 70.000 euros mensuales. ¿Cuándo lo cobraré? Es algo que tenemos que... Primero, los coches que realmente están echando emisiones de más son los antiguos, es lo que tenemos que quitar. Ya sea con un coche de gasolina actual, con un híbrido enchufable, con un híbrido no enchufable, con un eléctrico, pero tenemos que ayudar a eliminar los coches antiguos. No solamente por excepción de comprarte un eléctrico nuevo te doy esta ayuda, es mi humilde opinión y sería la economía verde que queremos hacer más fácil. Bueno, es verdad que está ese debate del vehículo, y creo que esto es información de servicio u opinión, análisis de servicio por parte de un profesional que entiende de esto. Está ese debate encima de la mesa de la electrificación del parque. Bueno, vosotros en vuestras marcas tenéis vehículos de combustión, tenéis vehículos eléctricos, híbridos, etcétera, como ya os he explicado. Pero es verdad que el usuario está un poco confundido, no sabe si esto es imparable, si la combustión va a desaparecer, si es un buen momento para electrificar, si depende del caso de cada uno. Yo no sé si tú detectas, porque vosotros habláis con clientes que se interesan por cambiar o por comprar un coche, pues todos los días tenéis ese trato con gente. Yo no sé si detectas esa confusión que a mí me parece que hay ahora mismo. Se detecta y la gente se echa para atrás en ese sentido, en eléctrico. En primer lugar, si quieres comprar un coche eléctrico, el 95% de la gente tiene que tener un garaje. ¿Por qué? Porque hay una electrolinera y más en España, sobre todo en nuestra zona de Almería, no hay infraestructura, cuesta mucho cargar y no es lo mismo. Tienes que esperar media hora como mínimo para hacer los 80% de carga. Entonces, el coche eléctrico es para un cliente, sí, que es para todo el mundo. Ahora, depende de los kilómetros que hagas diarios, semanales, tu proyección de viaje en coche. A lo mejor tú no viajas en coche, perfecto. Haces 100 kilómetros al día, 200, perfecto, es tu coche. ¿Puedes cargar en tu casa?
es tu coche. El ahorro de consumo es increíble, el coche va increíble, tiene un sprint increíble, seguridad increíble. Eso de que los coches eléctricos arden es mentira, arden todo por cualquier problema electrónico o lo que sea. Y creo que, bajo mi punto de vista, la combustión a día de hoy no va a desaparecer, se tiene que convertir. Habrá clientes que demanden un coche eléctrico porque puedan tener un coche eléctrico porque haga como segundo coche pocos kilómetros y tengan el coche de combustión, se llame diésel híbrido, se llame gasolina híbrido, se llame como sea, pero al final tienen que convivir todas las combustiones. Bueno, vosotros sois una familia, tampoco lo he presentado con mucha... No he sido muy prolijo a la hora de presentar a Fran, una familia dedicada a la automoción de toda la vida. Tu padre es un currante, un tipo pues de esos, de bestialidades, de 15 horas al día trabajando sin fines de semana, sin pum y pum y pum, con los riesgos, arriesgando el patrimonio, poniendo en juego el futuro de la familia, pues lo que hacen tantos y tantos empresarios en los inicios y después también. Con Citroën Ejido Motor, concesionario, con Toyota, porque vuestra familia también gestiona la concesión de Toyota, que es la marca, si no me corriges tú, la marca número 1 en venta de vehículos en Almería, y bueno, y ahora con Ejido Motor Almería. Es un grupo de automoción, yo lo digo esto con todo el respeto y admiración, un pequeño grupo de admiración, pero que no deja de crecer, y que, bueno, pues ya tiene un posicionamiento importante en la provincia de Almería, ¿no? Con un porcentaje, una cuota de mercado importante. Sí, bueno, al final Toyota es el líder indiscutible en España y en la provincia más, porque a pesar de que Toyota tenga una penetración alta a nivel nacional, aquí en Almería tiene aún más. Con Citroën, que es donde los inicios de mi padre, en el 90, bueno, mi padre empezó antes, por una larga historia, eso me tendrías que invitar otra vez si quieres. Hemos sido líderes indiscutibles hasta hace poco, ha llegado Toyota, no lo ha quitado, pero bueno. Bueno, todo queda en casa, todo queda en casa. Y desde julio, como bien sabes, y bien nos patrocina, cogimos el grupo FCA, que engloba las marcas de Jeep, Alfa, Fiat, Abarth y Fiat Professional. Y ahí estamos, intentando crecer, somos un pequeño grupo, nos queremos quedar como pequeños, porque cuando es pequeño puedes gestionarlo. Aunque a lo mejor no sé si os van a dejar. El problema es que cuando es grande ya no puedes, pero bueno, ahí estamos. Bueno, como todo el mundo sabe, Juanjo Salvador es un deportista, porque al final esto es como yo soy pintor, pues mire usted, aunque lleve 10 años sin pintar, soy pintor, ¿no? O soy poeta. Deportista profesional retirado, y me llama la atención lo bien que has encajado en la política. Se te ve contento, se te ve realizado, se te ve muy implicado. Yo te veo en los actos y me fijo, pues como otros compañeros que a lo mejor llevan toda la vida en política, ¿no? Pues mira, Víctor, con respecto a lo que decías de deportista, yo siempre he dicho que soy ex deportista, y no hace mucho con Rafa Pascual, que para mí es como un hermano, me dice: Juanjo, no somos ex deportistas, somos deportistas de por vida. Claro. Y es verdad que me hizo aquello, me trocó, y me alegro que me hayas dicho deportista, porque desde aquel momento sigo aplicando que soy deportista, ¿no? Y bueno, al final yo creo que estoy disfrutando mucho. Los que estamos en política, temporalmente, yo creo que esto tiene que ser temporal, considero, Víctor, que tenemos una herramienta para poder ayudar. Y yo no hay mayor satisfacción que tenga que la de poder ayudar, poder atender, poder escuchar. Y bueno, pues yo soy una persona feliz, estoy a gusto. Yo a Javier Aureliano, nuestro presidente, cuando me pregunta, ¿no? Juanjo, ¿cómo estás? Pues yo se lo digo, yo estoy encantado. O sea, entré de su mano y de la mano de Gabriel Amá, y desde el primer día me sentí feliz, me sentí realizado, me sentí con el poder de poder ayudar a la gente, ¿no? Que al final yo creo que ese tiene que ser nuestro principal objetivo. Cuando se puede, perfecto, y cuando no, pues habrá que decirlo y explicarlo muy bien el por qué no puede ser, ¿no? Yo siempre digo, hace años que digo que llevo, como tú, muchísimos años trabajando, ¿no? Llevo 28 años de autónomo ya, Juanjo. Y siempre digo que ha habido etapas de mi vida, pues, joven y ya no tan joven, que decías, bueno,
esto hace falta que la gente, decías entonces, los importantes, los poderosos, se pongan manos a la obra. Claro, hemos llegado ya a un punto que los poderosos están jubilados. Ahora o lo hacemos nosotros o no se hace. Ha llegado ese momento. Totalmente, es que al final cumplimos años. Y lo que hace años, cuando éramos jóvenes, veíamos 50 años, qué mayores, ¿no? 50 años. Pues estamos inmersos en esos 50 años. Y es el momento, ¿eh? Yo creo que los 50 años, alrededor, un poco antes y un poco después, es el momento de aprovecharte de lo que puedas para transformar. Sí, totalmente. Yo creo que la plenitud, yo, por ejemplo, yo estoy en el mejor momento de mi vida, no físico, porque físico había otra época que estaba mucho mejor, pero bueno, estoy bien. Y yo creo que esa plenitud uno la tiene, esa madurez, ¿no? Yo creo que es una edad perfecta para poder desarrollar, para poder hacer, para poder entender también, que Claro. a veces hay que entender lo que la gente quiere, lo que la gente pide. Y bueno, estoy bien y estoy muy feliz, soy muy feliz, una persona feliz, Víctor. ¿En qué comisiones estás tú en el Parlamento? Porque esto es un poco, yo creo que nos falta, o sea, la gente entiende muy bien lo que es un ayuntamiento, con sus áreas, con las concejalías y tal, pero ya conforme vas subiendo, la gente pierde un poco. Yo siempre digo, yo creo que como mínimo estaré de la media para arriba de los informados, ¿no? Si no, mal asunto. Y tampoco te crees que tengo muy claro el funcionamiento del Parlamento, sí lo que es el plenario del Parlamento, los plenos, etcétera, pero luego hay un montón de vida de comisiones, ¿no? Que ahí también se hace Parlamento y se hace Andalucía, ¿no? Por supuesto, ahí se maneja, ¿no? Y se cuece muchas de las cosas que salen luego. Pues mira, yo estoy en Sanidad, soy el presidente de Cultura y Deporte, de la Comisión de Cultura y Deporte, y estoy en la Comisión de Turismo y Reglamento. Reglamento es la que menos se convoca. Nuestra intención era la de modificar el reglamento del Parlamento, porque llevaba ya, bueno, pues hay que actualizarse y hay que... Pero bueno, empezamos y el Partido Socialista pues no ha estado muy por la labor de... Entonces se ha parado un poco, se está en negociaciones con ellos para intentar avanzar. Y bueno, luego, como te decía, pues estoy en turismo, en cultura y deporte y sanidad. Pienso que comprendo más esta postura de Estados Unidos y otras menos, pero antes de eso me gustaría saber, y vuelvo al ciudadano de a pie, siempre pensamos que estamos en manos de gente más o menos razonable y más o menos preparada. Sí, Eh, teóricamente sí. Pero claro, luego te encuentras con que ahora todo el mundo, todos los gobiernos europeos están diciendo, nos hemos descuidado con esto de la defensa, hemos invertido poco, tenemos que cambiar. Ostras, esto no podían haberlo pensado antes. O sea, no había indicios Sí, para pensar bueno. que estábamos dependiendo demasiado de Estados Unidos. Por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la creación de la Unión Europea, después de la creación de la OTAN, hay un periodo que es el que de la Guerra Fría, que va hasta la caída del muro de Berlín en el 89 y posterior destrucción de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, la nueva configuración y conformación del mundo con los pactos Gorbachev-Reagan, Juan Pablo II, que propician una nueva, una nueva visión de lo que es las relaciones internacionales, el mundo como lo veíamos antes, y a partir de ahí Europa tenía que haber empezado a pensar en esas posibilidades. Hay toques de atención muchos. El año 2014, estamos hablando de hace 11 años, en la cumbre de la OTAN de Gales, Estados Unidos ya dijo que había que llegar al 2% por parte de los países miembros de la OTAN en inversión del PIB, 2% del PIB en materia de defensa. 14. 11 años después, España está en el 1,28. Claro, lo ha dicho Obama, lo ha dicho Clinton, lo ha dicho Biden. Aquí no hacemos caso de esas cosas. Pues nos daba igual, bueno, ya no pasa nada, ya llegaremos. Pero claro, la situación económica en Europa fue compleja. Tuvimos una recesión económica importante el año 8, 10, 12. Ha habido que recuperarse de eso. Pero cuando hemos estado recuperados, tampoco las cuestiones de defensa nos han afectado mucho. Víctor, aquí hay algo que es histórico para España. Y es que después de la Guerra Civil, nosotros no entramos en la Segunda Guerra Mundial, como sabes. En la primera tampoco. En la época de Alfonso XIII no entramos en la Primera Guerra Mundial, no entramos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces las cuestiones de defensa en España se han achacado al tema de los fachas. ¿Por qué? Pues porque eran de Franco, los militares, no sé qué, el golpe de Estado, la historia y tal. Entonces,
tenemos un ejército absolutamente democrático, un ejército muy bien preparado, escaso de material en muchos aspectos y escaso de personal también, muy escaso de personal, pero la gente no le ha preocupado ese tema. Y para que tú vivas en democracia, para que tú puedas llevar tus hijos al colegio todos los días, para que tú puedas invertir en cultura, en sanidad, en educación, en otros medios, tú tienes que tener seguridad. Hombre, que se lo pregunten a Ucrania. Y la seguridad solo te la da unas Fuerzas Armadas en condiciones, bien preparadas, bien pertrechadas, y una capacidad disuasoria que impida a los demás pensar siquiera que te pueden agredir sin que la respuesta les cueste un potosí. Ese es el problema. Bueno, claro, no sé. No hay cultura de defensa en España. Hemos empezado hablando de Europa y has terminado hablando de España. Claro, es que lo que estás diciendo, yo recuerdo al actual presidente del gobierno en algún momento coquetear con la idea de que para que avanzara el estado del bienestar había que suprimir el ejército. No, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa. Nada más y nada menos. Es decir, eso pues en una entrevista en El Mundo. Pues mire usted, pues si esta es la idea... Sí, es que estos son la gente que nos gobierna, claro, es que es una mentalidad happy flower, que es una cosa terrorífica, vamos. No están en el mundo, no han pisado la tierra con cabeza, ¿no? Entonces, claro, viven en un mundo de eso, de happy flower, de yuppie, de que sin armas todo el mundo es bueno y aquí no pasa nada, claro, no teniendo en cuenta que hay muchos países que eso les viene muy bien, porque mientras los demás se quedan faltos de capacidad de defensa, ellos refuerzan las suyas, con lo cual, claro, lo que ha pasado en Ucrania ya pasó el 14, con la anexión de Crimea, no se movió nadie, a Ucrania le quitaron Crimea, bueno, Crimea es verdad que era ruso hablante, que era, bueno, tenía muchas connotaciones para ser de Rusia, pero bueno, oiga, pertenecía a Ucrania y desapareció y se la comieron los rusos. Y no se movió ni Cristo. Seguramente excusas para invadir un territorio siempre puede hay haber. muy fáciles y, ojo, que los españoles, para que nos invadan territorios a nosotros, las tienen las más fáciles del mundo, que nosotros tenemos 2 ciudades donde hay mucha gente que habla árabe, que tiene costumbres árabes y musulmanas, y que además están enclavadas en un continente que no es el nuestro. Ceuta y Melilla, exactamente igual que un archipiélago. Tal cual. Es decir, pues hombre, mire usted, si esto se normaliza ahora, pues digo porque hay gente en España que lo normaliza. Sí, es que hay gente que a mí me ha dicho de sumar, oye, pues si hay que entregar Ceuta y Melilla a Marruecos, pues entreguen, qué más da, pues si no nos afecta, hombre, por favor. Son ciudades españolas desde el siglo XV, oiga, usted, pero bueno, y Ceuta se la arrebatamos a los portugueses en el 16. Oiga, haga usted el favor, lea usted por lo menos, tenga un mínimo de cultura, sepa usted que es que no existía Marruecos, que Marruecos existe hace 60 años, es que no existía, es que era un protectorado de España y de Francia conjuntamente a principios del siglo XX, perdón. Oye, es que estamos hablando de algo que tiene 4 días de vida y usted me está diciendo que 2 ciudades que son tan españolas como pueden ser Barcelona o Madrid, exactamente igual, las vamos a desproteger, las vamos a entregar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Hablabas de lo de la cultura de esta happy flower, que ya no solo se manifiesta, porque claro, conceder la más mínima verosimilitud a nada de lo que diga el presidente del gobierno, el que a mí me gusta llamar Pedro I el falso Pedro Chapote. Sí, es que es el tipo más embustero que yo he conocido en política. Es decir, aquellas declaraciones de que había que suprimir el Ministerio de Defensa, pues mire usted, eso más, ¿no? Te da idea del individuo. Pero la realidad es que, más allá de su cultura de la mentira, él se mezcla con gente que sí que está muy próxima a pensamientos como esos que él expresa, pues porque alguien le ha dicho que va a ganar 100 votos. Por ejemplo, la gente de Sumar y de Podemos. Es que con esa gente, Víctor, que es una parte importante de su gobierno, esa parte hoy está votando que España salga de la OTAN. Y él, cuando vaya a la próxima reunión de países miembros, ¿cómo va a explicar que la mitad o una parte o la tercera parte de su gobierno quiere salirse de la OTAN mientras él está diciendo allí que va a aumentar el presupuesto de defensa? Bueno, no lo va a explicar. Es que es kafkiano. Bueno, claro, evidentemente. No pero vamos a ver, en Europa no son tontos tampoco, ¿eh? Y la información viene y va hoy día con una facilidad brutal, en el instante. O sea, ahora mismo los países europeos más importantes, como Italia, como Francia, como Alemania,
como Reino Unido, aunque no sea miembro de la Unión Europea, si es miembro de la OTAN, saben perfectamente cuál es la situación en España y saben perfectamente que Pedro I el Mentiroso tiene las patas cortas con sus mentiras, porque lo conocen en todos lados ya, o sea, lo tienen muy calado. Y ahora vamos a un escenario de estos que tanto le gustan a esta gente y que cualquier persona razonable huiría de ellos como de la peste, y es que ahora resulta que para sacar adelante el incremento del presupuesto de defensa, pues tiene dos maneras de hacerlo. Una, arriesgarse legalmente de una manera importante, pues con decretos que no pasan por el Parlamento, etcétera, etcétera. Disparate. U otra, ir a buscar al Partido Popular para que se lo apruebe. Pero el problema es que él no quiere apoyo del Partido Popular. O sea, él quiere un apoyo del Partido Popular ciego a todo lo que él haga sin pasar por el Congreso, sin pasar por el Parlamento. Claro, es un disparate. Estamos hablando de algo tan importante como es la política de defensa, que es una de las claves fundamentales de cualquier país serio, cualquier país occidental serio, en el que normalmente se pactan siempre con las grandes fuerzas políticas. Ahora mismo hemos visto en Alemania que se ha modificado la Constitución alemana. Se ha eliminado el techo de gasto que existía, constitucionalmente hablando, para temas de defensa, y los verdes, los socialdemócratas y los conservadores han pactado esa modificación al unísono, sin un problema. Yo no veo esa capacidad en España entre PP y PSOE, que son los dos partidos que han gobernado España en los últimos 50 años de la democracia y los que tienen posibilidades de seguir haciéndolo. Pues no lo veo. Y como no lo veo, pero fundamentalmente porque hay una parte que lo mismo que dos no pelean si uno no quiere, dos no acuerdan si uno no quiere, el PSOE no está dispuesto a acordar nada con el Partido Popular, excepto aquello que sea una trágala para el Partido Popular, que le digan, oiga, tú vota y calla. Y claro, hasta ahí podemos llegar. Tú llegas a España con la dureza que supone abandonar tu país por obligación, además, prácticamente, para poder ganarte la vida. Y bueno, pues supongo que como todo emigrante, echando de menos su país, yendo de vez en cuando, con muchas ganas de estar con los tuyos, de pasar tiempo en casa, con la familia, con los amigos, etc. Y de repente, pues empieza a producir esta situación que ha evolucionado y que ha terminado tan trágicamente como estamos viviendo ahora. Yo suelo repetir, Nadia, una frase, en mi perspectiva tanto como historiador como periodista. Yo estoy convencido de que estamos en el momento en la historia de la humanidad en el que tenemos un acceso más fácil a la información, canales, redes, medios, todo muy fácil para acceder a la información, y sin embargo creo que es de las épocas en las que estamos peor informados, porque hay mucha gente empeñada en utilizar todos esos canales en lugar de para informar, para desinformar, para tergiversar, para manipular a la gente. Yo te voy a hacer una pregunta que al mismo tiempo es muy sencilla, pero al mismo tiempo es muy difícil. ¿Qué ha pasado con Ucrania? Es decir, entre Ucrania y Rusia, remóntate hasta donde tú quieras, ¿qué es lo que ha pasado para llegar hasta esto? Porque depende de quién te lo cuente una cosa u otra muy diferente. Pues mira, lo que tú has comentado, por ejemplo, la de guerra, ¿no? Hoy en día la guerra no es una cosa de un concepto tradicional, ¿no? Que ahí vamos con hacha uno contra otro, no, es una guerra híbrida, y eso conlleva también y concluye desinformación, ¿no? Porque al fin y al cabo quien gana la cabeza, ¿no? Ha ganado. ¿Y por qué esta situación? Es muy complicado decirlo y muy fácil también responderlo. Muy complicado, ¿por qué? Porque esto podemos remontar unos siglos atrás. Mi madre nació en un gulag. Mi madre hasta 8 años vivía en un gulag. Mi abuela, María, vivía en una ciudad que se llama Leópolis, que es más parte de Polonia, y cuando vinieron los rojos, los rusos, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, le mataron a mi bisabuelo, o sea, su padre, porque era como alcalde del pueblo. Le ejecutaron delante de sus hijos, le llevaron detrás de la casa y le quitaron todo lo que tenía, la vaca, trigo, todo. Mi abuela se escapó, luchó contra los rusos como unos rebeldes,
con el resto de los compañeros, y fue un año muy duro para Ucrania, porque era como, hicieron como una hambruna, quitaron todo lo que es comida, dejaron morir muchas personas, y luego cooptaron mi abuela, bueno, casi lo matan, y le dan 20 años de prisión de trabajos forzosos en Gulag, y al final le lleva toda la familia de mi madre. O sea, la abuela, su hermana, su madre que se quedó, su padre lo mataron, y le mandan a Siberia, a 20 años de trabajo forzoso. Bueno, es una historia muy dura también, muy larga. Y allí en esta ciudad, se llamaba Nizhneudinsk, mi abuela vivía como en una especie de trincheras, porque no había ni nada allí, era campo blanco. Y luego ya poquito a poco iba construyendo como un pequeño pueblo, luego a partir de ahí era una ciudad, y ya cuando pasaron, bueno, ahí me contaba un montón de barbaridades que hicieron los rusos, porque claro, son todas mujeres, no vamos a meter ahí. Y luego ya cuando el régimen se estableció más fuerte, el régimen soviético, ellos hicieron allí como un poblado de los ucranianos presos. Entonces, ya digamos, no era como una cárcel tan estricta, porque ya se dejaban casarse entre ellos, tenía su escuela, tenía su médico, como un pequeño poblado. Y allí mi abuela se casó con mi abuelo. Tuve 3 hijas, mi madre y mis 2 tías, y hasta los 8 años vivían allí en Siberia, obligatorio. Y luego ya cuando el régimen ya era, digamos, ya era más moderno, más, no sé cómo decirlo, que ya le pasó también los 20 años que de lo que ella tenía de condena, y le dejaron volver a Ucrania, pero ya no su ciudad, sino a Ucrania Central, fue donde nacimos nosotros. Y mi abuela siempre, claro, pero tú de pequeño, tú lo escuchas la abuela, pero es como algo pasado, algo, no le prestaba atención a esas palabras, lo que te contaba. Y me decía siempre, no lo olvidáis idioma, hablar ucraniano, no lo olvidáis, porque claro, nosotros, te lo comentaba que estábamos hablando ruso, porque era los dibujos en ruso, era todo en ruso, y de hecho hablar ucraniano es que como cateto, era como algo de pueblo, de catetos, de mal gusto, y ella siempre hablaba ucraniano. Y claro, contaba todas de vez en cuando toda esa historia de Siberia, y de hecho mi madre me cuenta muchas cosas, porque pues, recuerda y todo. Y bueno, esto sí estamos retrasando un poco, pero podemos ir para atrás todavía, ¿no? Porque nosotros con Rusia tenemos, digamos, empezamos de la misma, por eso ellos, ¿por qué tienen tanta ansia de Ucrania? Porque Kiev, ellos mismos dicen, tienen un dicho, Kiev es la madre de la ciudad de Rusia, rusos. Entonces le considera Kiev como la cuna de Rus, antes era Rus, ¿no? Nosotros quedábamos allí y ellos se fueron expandiendo. Y llegamos ya luego otra vez ya a la perestroika, ¿no? Ya dejo de lado a mi abuela, la historia de ella, más o menos, no más que otro matiz más, que mi abuela no podía trabajar ningún otro trabajo, que es solamente el maravilloso pueblo donde había kolhosp, es como una especie de granja de gobierno, y que estaba obligada de trabajar allí y apenas cobraban. Y ella tenía como como una especie de pasaporte, y estaba allí como puesto como enemiga pública. Entonces no podría ocupar ningún cargo solamente un trabajo muy precario. Y ya, pues bueno, nosotros lo teníamos esto como parte de pasado y asumido. Luego ya, cuando ya era la perestroika, claro, con todo lo que llevó, pues organizar de nuevo el país, preparar, y etcétera, se fueron independizando otras repúblicas como de Rumanía mismo, Ucrania, Letonia, Lituania, Georgia, etcétera, que son muchos. Y no me acuerdo exactamente cuánto es. Y toda la parte asiática también. Claro, y claro, Kirguistán, Kazajstán, etcétera. ¿Qué pasa? Que todos son pueblos diferentes, con su idioma, con su cultura, y etcétera. Y todo fue más o menos bien hasta que ya en 2014 fue anexión de Crimea. ¿Y qué llevó hasta allí? Porque Ucrania, claro, eligió, digamos, elegir el camino hacia la Unión Europea. Ese es el detonante, es decir, Sí. Rusia empieza a anexionarse territorios cuando ve el peligro de que Ucrania se aproxime al mundo occidental, Claro. Unión Europea, y detrás de todo eso al final OTAN, ¿no?
Supongo que sí, y por eso si hablamos sinceramente, quizá Rusia nunca no quiso soltar Ucrania, no le contempla como un Estado independiente. Por eso luego viene ya con toda esa frase típica, ¿no? Que ucranianos son nazis, ucranianos son, bueno, como cada país tiene su idioma, tiene su cultura, no porque yo hablo ucraniano o tengo mi costumbre o tengo mi país o lo amo mi país, soy nazi, igual que en Rusia, el idioma oficial es ruso, aunque tiene, por ejemplo, chechenos, musulmanes que tienen su propio idioma, pero ellos estudian en cualquier oficina gubernamental, es ruso, bueno, igual que aquí en español, quitando que cada provincia tiene su dialecto o su propio idioma, etc. Y fue como una desinformación tan horrible que dice, pero ¿a quién se va a creer eso? Y es cierto que fue poco a poco cogiendo fuerza. Y yo pienso que el error muy grave que cometió el Europa, ¿no? Y el mundo entero, que en 2014 tragaron la anexión de Crimea. Y yo me acuerdo verlo y no creerlo. O sea, era algo tan surrealista, digo, pero ¿cómo es posible? Si todo el mundo sabe, y fue el mismo tiempo de Donetsk y Lugansk, cierto que allí en esta zona fronteriza con Rusia y Ucrania hay mucha gente que vive y se considera ruso porque se rompió Como la pasa en Unión todas las Soviética, zonas fronterizas por del supuesto. mundo. Pero si yo digo, si por ejemplo en un país donde maltratar una población tan fuerte, ¿qué hace la población? Huye, ¿no? Pero nunca fue eso. De hecho, mi propio sobrino estudiaba en una escuela donde había clase ruso ahora, cuando empezó la guerra en 2021. O sea que un cuento fue una de las excusas que lo utilizaron para poder invadir nuestro territorio, y el Putin no se escondía nunca. Él, en conferencia de Múnich en 2007, la comentó, que él no veía el mundo occidental tal como está ahora, y luego tiene otra trauma muy grande con la Unión Soviética que se ha roto, que ese gran sueño de él de es volver a ser otra vez imperio ruso, imperio, como quiera llamarlo, ¿no? Y que concluye sin Ucrania, él no veía futuro. No, Ucrania para él es una obsesión.